Un video corto. Lo primero es comentar lo que he vivido dentro de mis círculos progresistas. Ustedes saben que yo vivo en un ambiente y trabajo en un ambiente relacionado directamente con la cultura educación. Educación. Y he visto cómo a los niños se les hace cantar canciones o hacer eslóganes relativos a, a la agenda, digámoslo así, cantar temas de los prisioneros que a mí me encantan, pero eh, se les da un enfoque particular de los hechos que están ocurriendo. A los niños de pre-kinder estoy hablando. Cómo se les enseña, y están los instructivos online, pueden buscarlos. ¿Cuáles son los instructivos que tienen los profesores para tratar el tema, por ejemplo, de la crisis que está viviendo Chile? Y van a ver que tiene solamente el enfoque de la izquierda. Y con eso se les enseña a los niños desde prebásica hasta cuarto medio. Se habla, por ejemplo, de como Chile es uno de los países más desiguales de la OCDE, pero no se habla de qué es la movilidad social, por ejemplo. No se habla de lo bueno que tiene Chile, no se habla de las consecuencias de lo que está ocurriendo. Solamente se plantea una narrativa que va a justificar lo que está ocurriendo. Y que yo también, o sea, yo apoyo en parte, o estoy de acuerdo que hay muchos temas por los cuales quejarse y muchas reformas que deben hacerse. Pero la forma, esto entra por la educación de una manera ultra sesgada. Y he visto cómo los profesores se comunican. Los cabildos de profesores son 100% de izquierda en la educación eh, municipal o estatal, digámoslo así, porque ahora están los servicios locales de educación. Y he visto cómo reaccionan frente a lo que está ocurriendo a la hora de irse a marcha o paro, cómo lloran. Eh, Esto verdadero es estar metido en una iglesia y de verdad que a veces se hace agotador ver cómo lloran porque creen que viene el paraíso. Eh, Literalmente llantos de unos y otros mientras hablan diciendo que ellos pensaban que nunca iban a ver la revolución. En serio, esto de verdad ocurre. Es que ese es el tema. Hay gente que yo creo que no entiende lo que pasa. Perdón, que cansa un poco hablar y recordar esto. Gente, hombres y mujeres llorando, diciendo que pensaban que no iban a vivir la revolución, o que le iban a vivir cuando sean viejos y que esto va a estar ocurriendo ahora y ahora es el momento. Y lloran con un fanatismo. Es estar en una iglesia pentecostal de las más fanáticas. Es una cosa insoportable. Eso es lo primero. Y el segundo tema que quiero comentar, el primero es contar simplemente la cultura, para que vean qué es lo que ocurre en la cultura extrema, de izquierda en realidad, y qué es lo que ocurre en educación, qué es lo que piensan los profesores y cómo se comportan. Es un culto, es una religión basada en la fe, y yo he tratado de meter algunos temas, de cuestionar simplemente que, por ejemplo, la Asamblea Constituyente puede que ya esté hecha y que ellos no saben nada de constitución y que la gente no puede hacer una constitución, sino que va a ser gente experta en el tema, lo más probable. Y, o que la gente que marcha, la mayoría tiene la impresión de que este tema no tiene que ver con los políticos ni con la política, que es gente que se considera apolítica, aunque no sé si realmente se puede ser apolítico, pero en el fondo tratando de decirles que esta cuestión no es de la izquierda y no les cabe en la cabeza. Y la tensión social que se vive y cómo o sea, por ejemplo, he comentado que no estamos en dictadura. Ellos parten de la base que estamos en dictadura. O sea, se te empieza a sumar uno y otro y otro y otro y empieza un verdadero, como una especie como linchamiento social, ¿no? Porque estamos en estos pánicos morales, ¿no? Estos pánicos culturales. Es súper duro estar en este sistema. Yo me quiero salir, honestamente quiero irme creo que les cagamos la cabeza a los cabros chicos y estoy buscando formas de ganar dinero de otros modos y salir de un sistema que yo considero tóxico, nocivo. Todo este tema de la inclusión, uy, qué linda palabra, ¿no? Es cagarle la cabeza, es meterle izquierda cultural por todos lados, es forjarle una mentalidad de víctima y de perdedores y de y hacer que vean el mundo de una manera que es tóxica para ellos, sobre todo para los niños, para los varones. La ideología de género, toda esa basura, oh, creo que comenté en algún video que incluso me han contado historias de un niño de creo que tenía 8 años que decía que la mamá le iba a cortar el pene como a los 12, ¿no? Como algo divertido o algo simpático. O sea, es una cuestión patológica. Ya, me he dado muchas vueltas. Voy al segundo tema que es simplemente que esto es, la izquierda es emocional. Este es un discurso netamente emocional.
Es una religión emocional, no se basa en evidencia, nada, ustedes saben. O muy pobre en ese aspecto. Pero sí la fe de que va a llegar este paraíso. Lo que hay que hacer ahora es, y bueno, se comportan como niños, ¿no? Son cabros chicos que deconstruidos, destruidos como adultos. Por la chucha, weón. Y independiente que apoye la parte pacífica de las protestas. Pero es un comportamiento infantil que se justifica el vandalismo. Ah, eso es lo otro, perdón. Sé que esto es disperso, pero cuando una de las cosas que profesores comentan es que los vándalos son héroes. 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 O sea, nos abrieron las puertas para la revolución. Y aquí gente, refiriéndose a mí, obviamente, dice que son delincuentes. ¿Me entienden? Y todo así como, mirándome feo, ¿no? Cosas así, es horrible. Horrible. O sea, la gente que hace 2 meses hubiera saqueado un mini market, o entrado a robar una casa, o o tratado de quemar una escuela, que son todas cosas que han ocurrido, hubiesen sido considerados delincuentes. Ah, maldición. Una ambulancia. Y ahora son héroes. Héroes. O sea, miren lo infantil de gente que trabaja en educación, gente que educa a niños. O sea, es una cuestión dolorosísima. Bueno, vuelvo al punto. Entonces es gente infantilizada y esto es un tema emocional. Y manipulado emocionalmente, como los últimos 2 videos que he hablado. Y lo que hay que hacer ahora es que se conviertan en adultos, es que vean las consecuencias de los actos. Entonces, mientras más se note, mientras más tiempo estén sin el metro, más van a sufrir las consecuencias y más van a entender lo que ocurre. Y eso es inevitable. Mientras más tiempo dure la falta o dificultad del transporte, gente que se demoraba media hora, se demora ahora 1 hora 20 en llegar a un lugar, por ejemplo, va a empezar a sentir todos los días el peso y va a empezar a considerar que estuvo mal lo que ocurrió y que la óptica de izquierda es tóxica. Y esta autodestrucción no tiene sentido y nos hizo mal y nos cagó como país. Mientras más se sientan las consecuencias... eso, mientras se vean... esto es un juego como de tiempo, ¿no? ¿Quién llega primero? Mientras digan los nombres y las personas y la ideología que tenían los que destruyeron el metro, por ejemplo, mientras antes eso ocurra, y mientras más se publique, más la gente va a empezar a sentir lo que ocurrió y a ver las consecuencias. Y eso es lo que falta ahora. Lo que tiene que hacer, a mi juicio, el gobierno es investigar rápido y mostrar rápidamente las consecuencias de los actos. Este tipo quemó esta cosa, este tipo destruyó esta cosa, este tipo va a pagar con esta condena. Rápidamente, al principio va a haber una resistencia, típico. Van a decir, ay, ¿cómo no se fue este carabinero que andaba jalando mentolatum? ¿No? Que es la típica, que es como que les importa demasiado eso. Pero mientras más se bombardee, y mientras más gente pague con consecuencias, y mientras más se muestre eso, y mientras más se diga, este fue el que saqueó un mini market, este fue el que quemó el metro, este es el que te tiene sin transporte, este es el que hace que te estés 1 hora más o 2 horas más sin ver a tu familia, porque estás viajando mal, apretado, peor todavía, yo creo que eso lo puede capitalizar el otro lado. O cualquier lado que no sea la izquierda, que es la que destruye. Eso, muchachos. Ánimo, se perdió una batalla, se perdió con todo, pero la guerra no. Un abrazo. Sabandija. Estaba un día fiscalizando la cocina cuando veo que me faltaba la Celestina. Creo que se puso pantalones la muy putita. Claramente no parece una señorita. Y luego se acercan pidiendo perdón. Quieren trabajar, ganar dinero. Cuando se les note la panza mortal, vendrán exigiendo su mundo ideal. Que mi pito es de oro, que mi pito es de oro. Acéptalo bien, yo tengo el poder. Que mi pito es de oro, que mi pito es de oro. Acéptalo bien, yo tengo el poder. Yo tengo el poder. Iba camino al trabajo el otro día. La tremenda congestión se